Los Yankees de Nueva York lograron una victoria histórica de 20-9 sobre los Cerveceros de Milwaukee, estableciendo un nuevo récord de la franquicia al colectar 9 jonrones en un solo juego. Aaron Judge, el juez de béisbol, fue la superestrella del encuentro, bateando 3 cuadrangulares, incluido un grand slam, y acumulando 8 carreras impulsadas. Quédate con nosotros aquí en la zona de los Yankees, donde hablaremos de todo lo que sucedió en el juego de hoy contra los Cerveceros de Milwaukee. Saludos, saludos, saludos y bendiciones, muchachos. La verdad que estamos sorprendidos con esta increíble victoria de nuestros Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York que han sorprendido el día de hoy. Hicieron un tremendo espectáculo, gente, pero qué espectáculo el que dieron los Yankees en este partido. Y realmente que es algo realmente histórico. Desde el primer inning dejaron claro que iban con todo. Imagínense esto. Paul Goldschmidt, Cody Bellinger, Aaron Judge conectaron jonrones en los primeros 3 lanzamientos del juego. Los primeros 3 lanzamientos, así como usted lo escucha. Esto nunca había pasado en la historia de las grandes ligas desde que se empezaron a rastrear los datos en 1988. Ojo al dato. Y todavía por si fuera poco, Austin Wells sumó otro cuadrangular en ese mismo episodio, marcando la primera vez en la historia de la franquicia que conectan 4 jonrones en una primera entrada. Pero es que bueno, la exhibición de poder no terminó ahí. Los Yankees terminaron pegando 9 cuadrangulares en el juego, igualando el récord del equipo y quedándose a solo uno del récord de toda la MLB. O sea, para que usted me entienda, si los Yankees de Nueva York hubieran conectado un jonrón más, hubieran igualado el récord de toda la Major League Baseball en general. Ahora, pero estos nueve jonrones son el récord más grande en la historia de los Yankees de Nueva York. O sea que se quedaron a solamente uno. El juez del béisbol se robó el show con 3 jonrones, incluyendo un grand slam, y terminó el partido con 8 carreras impulsadas, la mayor cantidad de su carrera en un solo juego. Y ojo con esto, que les voy a decir. Pero antes de que lo que les voy a decir, quiero saludar a mi amigo Steven Acevedo. Dios te bendiga, Steven, que siempre está apoyando a la zona del home run. Y ojo con esto, ojo. En solo los primeros 3 innings, los Yankees ya habían conectado 7 cuadrangulares. Algo que ningún equipo en la historia de las grandes ligas había hecho antes. Este fue sin duda uno de esos partidos que quedarán marcados en la memoria de los fanáticos. Para Néstor Cortés, esto no fue muy agradable. Quien hasta hace poco era parte de los Yankees, ahora viste el uniforme de los Cerveceros de Milwaukee. La verdad que fue una noche bien difícil para Néstor. Fue atacado temprano por sus ex compañeros, permitiendo 5 de los jonrones, incluyendo esos históricos 4 en el primer inning. Según reportes, y ojo que al dato que les voy a mencionar, según reportes, después del juego se fue sin hablar con la prensa, algo que los cerveceros calificaron como un malentendido. Pero óigame, ¿quién va a querer? Y es que aquí también, ¿quién va a querer hablar con la prensa después de que le dieron ese home run derby? Eso fue un home run derby lo que vimos hoy. ¿Quién va a querer dar declaraciones? La verdad que nadie va a querer dar declaraciones, esa es la realidad de las cosas. Pero bueno, más allá de los batazos, Aaron Judge dejó en claro que el equipo no se está conformando con victorias como esta. Recordó la dolorosa eliminación ante los Dodgers en la Serie Mundial pasada y dijo que la misión de los Yankees es clara este año. El objetivo es el campeonato. Ahora la pregunta es para todos ustedes y fanáticos de los Yankees. ¿Creen que el equipo de los Yankees tiene lo necesario para ganar la Serie Mundial este año? Déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de este juego del día de hoy. Ahora bien, por aquí vamos a mostrarles algunos datos del juego.
Déjenme agrandar esta pantallita por aquí. Aquí lo tienen. Bueno, esto va a ser para el juego de mañana. Esto va a ser para el juego de mañana. Para el juego de mañana ya vamos a hablar sobre lo que va a ser el juego de mañana. Pero bueno, gente, yo la verdad que en lo personal me sorprendió mucho este juego. La verdad que hubieron momentos claves y este es un momento clave que tiene sentido. Después de que los cerveceros se acercaron 4-3 en el segundo, Volpe conectó un jonrón de 3 carreras a la mitad inferior. La verdad que fue un momento clave. También una estadística clave es que Nueva York conectó 8 jonrones en un juego en 2 ocasiones contra Philadelphia Athletics el 28 de junio de 1939, incluidos 2 de Joe DiMaggio, y contra los Chicago White Sox el 31 de julio del 2007. O sea que ahí los New York Yankees habían llegado a 8 jonrones. Eso es lo que habían llegado ellos a su marca, que tenían de 1939 y la marca que tenían establecida, la más reciente, que fue el 2007 contra los Chicago White Sox el 31 de julio. Pero nada más habían llegado a 8 jonrones por juego. Hoy la rompen con 9 jonrones y la verdad que fue una tremenda cosa increíble lo que hicieron los Yankees de Nueva York. La verdad que sorprendieron de una manera sorprendente, valga la redundancia. Y por aquí tenemos también, estos fueron los números de hoy, gente. Paul Goldschmidt de 6 oportunidades, 3 carreras, 2 hits, una carrera impulsada, un jonrón, le dieron una base por bola. Osvaldito Cabrera en un turno al bate se fue en blanco. Cody Bellinger en 5 turnos al bate, 3 carreras, dio un hit, 3 hits, perdón, 4 carreras impulsadas, dio jonrón, 0 bases por bolas y nadie lo poncharon. El juez del béisbol fue el que se fue durísimo. El hombre de 5 turnos, 3 carreras, 3 hits, 4 carreras impulsadas, perdón, 4 carreras, 4 hits, 8 carreras impulsadas, 3 jonrones. El hombre se fue hoy andaba encendido. Ben Rice por su parte sustituyó ahí al juez, pero también se fue en blanco. Y el Chisholm Jr. sorprendió mucho, gente. Jay Chisholm Jr. conectó su honrón, aunque lo poncharon una vez, pero me sorprende. Chisholm Jr. siempre está ahí al pie de la letra, siempre está dando ese aporte que necesita. Volpe no se quedó atrás. Jonrón, 3 carreras impulsadas, dio un hit, 2 carreras en 4 turnos al bate. Austin Wells, mis respetos, no se ponchó ninguna vez, dio jonrón y una carrera impulsada. JC Escarra se ponchó una sola vez, tuvo 2 turnos al bate JC Escarra, pero hoy ahí tuvo su debut, muy contentos la verdad por JC Escarra. Pablo Reyes, le dieron una base por bola, muy bien Pablo Reyes. Osvaldo Peraza conectó jonrón, gente. Yo vi ese jonrón de Osvaldo Peraza, me sorprendió la verdad, porque él desde que hace el swing, él ya sabe que ese es jonrón. Él ya lo sabía. Néstor Domínguez, por su parte, dio 2 bases por bola, le dieron 2 bases por bola y le dieron un chocolate. Trent Grisham también se llevó su chocolate. Ahora hablemos del picheo. La verdad que el picheo de McFried, si bien es cierto, al principio la defensa no le ayudó mucho, pero yo creo que McFried hizo un buen trabajo. Así son cosas del béisbol. En 4 entradas, 2 tercios, le permitió 7 hits, 6 carreras, 2 limpias, 2 bases por bolas y dio 4 chocolates. Por parte creo que estuvo bien, no tal vez al 100, pero no estuvo mal tampoco. Una cosa a destacar, faltaba solamente un out y sacaron a Matt Fried. O sea que Matt Fried no pudo optar a la victoria. Al final la victoria se la lleva Joendry Gómez, porque Matt Fried la mesa estuvo a un out, lo sacaron, pero destacar que también Matt Fried ya llevaba más de 90 picheos. Yo creo que también eso fue que formó parte para que lo sacaran. Joendry Gómez en una entrada de un tercio dio un chocolate y permitió un hit, pero no permitió carrera. Ben Hedrick dio chocolates en una entrada, no permitió carreras ni bases por bola. Carlos Carrasco, me sorprendió verlo ahí. Bueno, llevaba bastante ventaja, pero bueno, permitió 3 carreras limpias, 5 hits y 2 ponches. Así que por lo que veo ahorita lo están probando a Carlos Carrasco. No estoy seguro si va a ser oficialmente abridor, pero bueno, por aquí va la cosa, gente. Déjenme saber a ustedes realmente en los comentarios qué les pareció este juego de los Yankees de Nueva York. ¿Qué les pareció este tremendo juego
que hubo hoy. El día de hoy fue una masacre. Quería hacer el postjuego, pero tenía unos compromisos. El día de mañana, si Dios lo permite y nos da vida, venimos con el prejuego, venimos con el postjuego, venimos con el juego en vivo y traemos muchas ahí más contenido para todos ustedes, gente. Pero en términos generales, gente, yo creo que los Yankees de Nueva York están encendiendo. Ese es el poder que ellos necesitan, los Yankees de Nueva York, para continuar adelante y para seguir haciendo un buen trabajo. El día de mañana, si Dios lo permite, nos da salud y vida. Los Yankees andan buscando la barrida tras fichar varios récords ofensivos el sábado. Hoy los Yankees van por otra victoria entre los Cerveceros el día de mañana para iniciar la temporada con una barrida. Y aquí le vamos a dar los lanzadores. Los lanzadores derechos de los Yankees son Marcus Stroman y Aaron Civil. Hacen sus primeras aperturas en la serie de este domingo, gente. Ellos son los que van a ser encargados de la responsabilidad para este juego. Vamos a ver al final cómo se comportan este caballo Marcus Stroman. Yo creo que Marcus Stroman está obligado a hacer un buen trabajo. Los Yankees, vamos por esa barrida, fanáticos de los Yankees. Yo sé que ustedes, al igual que yo, queremos que los Yankees de Nueva York se lleven la barrida, gente. Aquí tenemos la camiseta de los Yankees de Nueva York cuando ganaron, fue la serie de campeonatos, la serie de campeonatos, gente. Y bueno, déjenme saber en los comentarios. Por ahí teníamos comentarios de Steven Acevedo. Gracias, Steven Acevedo, por el apoyo a la zona del home run. Y déjenme saber qué ustedes opinan de esta increíble victoria de nuestros Yankees de Nueva York, que no se quedaron atrás, gente. Por aquí les voy a dar algunos datos también ya para ir finalizando. Yo creo que en términos generales, el lanzador McFried hizo su primera aparición con los Yankees en este juego. A pesar de que la defensiva, como les vuelvo y les digo, cometió 5 errores, Fried logró lanzar 4 entradas, 2 tercios, permitió 6 carreras, y aunque solo 2 de ellas fueron limpias, ahí va la cosa. Néstor Cortés, yo creo que sí. Por otro lado, Néstor Cortés, ahora con los Cerveceros, tuvo un mal día, tuvo una salida complicada, permitió 8 carreras, 6 hits, 2 entradas, incluyendo los históricos jonrones consecutivos al inicio del juego. Por parte de Aaron Judge, yo creo que con sus 3 jonrones en este partido, Judge se unió a una selecta lista de jugadores de los Yankees que han logrado esta hazaña, incluyendo las leyendas como Lou Gehrig, DiMaggio, Alex Rodríguez. Algunas nuevas incorporaciones, yo creo que las recientes adquisiciones de los Yankees, Paul Goldschmidt, Bellinger, contribuyeron no solo con jonrones en este juego, sino que también demostraron que suelen ser piezas claves en la alineación y aportan profundidad en el equipo. Los errores defensivos, a pesar de los impresionantes exhibición ofensiva, los Yankees cometieron 5 errores en el partido, lo que resultó en 4 carreras sucias para los Cerveceros. Este aspecto defensivo es algo que el equipo debe de mejorar, la verdad, para futuros encuentros. Ahora, en la perspectiva histórica, este partido no solo destacó por los 9 jonrones, sino también porque los Yankees se convirtieron en el primer equipo en la historia de la MLB en conectar cuadrangulares en los primeros 3 lanzamientos de un juego. Ojo al dato. Los Yankees se convirtieron, ojo al dato para que usted lo vaya a repetir ahí en su noticiero, ojo al dato, los Yankees de Nueva York se convirtieron en el primer equipo en la historia de la Major League Baseball en conectar cuadrangulares en los primeros 3 lanzamientos del juego. Así es, mi gente, los Yankees de Nueva York, el equipo del Bronx, los bombarderos del Bronx están haciendo historia aquí en la zona del jonrón. Le traemos a ustedes todos los últimos acontecimientos de los Yankees de Nueva York. Estamos día a día trabajando con un equipo selecto de República Dominicana, México, Venezuela, en donde traemos previas, juegos en vivo y postjuegos de los Yankees de Nueva York, gente. Ahora mismo estamos con el juego de los Dodgers de Los Ángeles. Los voy a mandar ahí para que vayamos a apoyar a mi amigo Francisco de Línea de Hit, que está transmitiendo el juego en vivo. Así que nos vemos, si Dios lo permite y nos da vida, en un futuro live. Saludos y bendiciones. Gracias, Steven, por el apoyo.